fácil cuando estás solo. Hallarle sentido a la vida. Pero si lo olvidaras todo, un mundo nuevo descubrirías. Cómo deseo hacerte feliz, cuánto anhelo que seas libre. Tan solo deja que el amor que Dios te ha dado brille en tus ojos como el sol. Y cuando te voy a despedir, sin saber dónde estarás mañana, sé que este amor que ha nacido en ti borrará toda nostalgia. Cómo deseo hacerte feliz, cuánto anhelo que seas libre. Tan solo deja que el amor que Dios te ha dado brille en tus ojos como el sol. Cómo deseo hacerte feliz, cuánto anhelo que seas libre. Tan solo deja que el amor que Dios te ha dado brille en tus ojos como el sol. Brille en tus ojos como, brille en tus ojos como, brille en tus ojos como el sol. Hermanos, bendiciones. Es de bendición poder estar aquí juntos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí donde estás, en tu hogar, invita a tus hijos, invita a tu vecino si es posible y compártele lo que estamos haciendo, un servicio, el servicio para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey vencedor. Declaramos esta mañana que es el Rey vencedor. ¡Aleluya! Ese fuerte grito de júbilo al Rey. Gózate con nosotros. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey.
vencedor, Cristo el vencedor.
Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto te veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverás. Y voy cantando, gritando. Celebrando su victoria. Viene ya, Mi amado. Cristo viene ya. Haremos el camino, Cristo viene ya. Haremos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Se abran las puertas, el Rey viene ya. Adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Que pronto volverá. Y voy cantando, gritando. celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Oh sí, Señor. Tú vienes pronto, Señor. ¿Dónde estás? Prepárate a adorar con nosotros. Volveremos. Dilo con nosotros. A la cuenta de 3. 2, 3 y volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Cantando, Celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene Cristo viene pronto. Aleluya. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Cristo. Eres soberano sobre todo, Señor. Tú vives para siempre, Señor. Volveremos cantando. Volveremos. Cantando. Volveremos danzando. Volveremos danzando. Volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Que viene ya mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Él viene pronto. Él viene pronto, esperamos su regreso. Sí, Señor, ven. Amamos tu regreso, Señor. No hay nada más alto, Señor, que estar a tus pies. Hoy te adoramos, hoy te glorificamos, te exaltamos.
estamos, Señor, convencidos que sin ti nada somos. Sin ti nada somos. No hay lugar tan alto, Señor. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Es tu tiempo de adorar, es el tiempo de glorificar. Oh, no hay lugar
lugar más alto, no hay lugar más alto. Oh, te adoramos, Rey, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No lo hay, Jesús, estar a tus pies. No lo hay, mi Dios. Glorificamos tu nombre, estamos a tus pies. Hoy nada nos puede separar de tu amor, Jesús. Nada nos puede separar. Aquí es el mejor lugar donde te puedo adorar, donde te puedo glorificar. Oh, a tus pies, a tus pies me rindo, me rindo. Jesús, nada me puede señalar, estoy cubierto por ti, tú estás en mí. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, Maestro. Allí queremos estar, Señor, delante de ti, enfrente a ti. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Recuérdame como te recuerdo yo. Permanece en mí, como permanezco en ti. Cree en mí, cree que yo haré todo aquello que yo te prometí. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Recuérdame como te recuerdo yo. Permanece en mí, como permanezco en ti. Cree en mí, cree que yo haré todo aquello que yo te prometí. Después de esta hermosa alabanza, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana tan preciosa. Bueno, vamos a uno de los momentos más sublimes y especiales del servicio, la Santa Cena.
La Santa Cena es un mandato que el Señor Jesús nos ha dejado. Él nos dice que cada vez que nos reunamos en nombre de Él, celebremos la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena, pero antes de celebrar la Santa Cena, queremos que tomemos un tiempo para examinarnos y pedirle perdón al Señor por las faltas que hemos cometido. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, Señor, estamos aquí delante de ti para decirte, perdónanos. Perdónanos y queremos recibir la Santa Cena dignamente delante de ti, Señor. Perdónanos por nuestras faltas, nuestras fallas, Señor, que son muchas, Padre, y tú sabes cuáles son, Señor. Y en esta mañana te decimos, perdónanos, porque si nosotros, Señor, no te pedimos perdón a ti, te hacemos mentirosos, Señor. Tú dices en tu palabra que tú, Señor, eres el único que perdonas. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, nuestro consolador, nuestro abogado delante de ti, Señor. Muchas gracias, Padre bueno. Bueno, para celebrar la Santa Cena tenemos 3 elementos. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que fue molido, que fue latigado allí en la cruz del Calvario, pero que no tuvo pecado alguno. La copa contiene el vino. El vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre pura y perfecta que limpió nuestros pecados. La mesa representa la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde usted y yo estamos incrustados. Gracias, Señor, te damos. Vamos a leer su palabra en 1 Corintios 11:23 y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Padre, muchas gracias por ese sacrificio que tú hiciste una vez y para siempre en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Muchas gracias, Señor. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden repartir el pan. Recuerde, este pedazo de pan lo representa a usted y me representa a mí, que estamos incrustados en el cuerpo del Señor. Pueden comer del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, mi Señor, por haber derramado la sangre en la cruz por nosotros, Señor mío. Porque, Señor, fuimos justificados juntamente contigo, mi Señor. Ahora vivimos en ti, mi Señor Jesús. Amén. Pueden tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Amén. Y que así sea. A nadie más que a Él.
adoréis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No escuchéis a nadie más que a Él. Muy buenos días, bienvenidos al Día del Señor. Nuestro tema de hoy, basta ya del pasado. Tomemos un primer punto, es muy importante. La salvación resuelve el problema de nuestro pasado. La salvación resuelve el problema de nuestro pasado. El pasado juega un papel muy importante en la vida de una persona. Se dice que un niño adquiere el 50% de su personalidad entre los 0 y los 4 años. Y el 80% de esa personalidad se arraiga entre los 0 y los 8 años. Así que si usted y yo fuimos formados en amor, amabilidad, bondad, pues así va a ser nuestra vida. Pero desafortunadamente, como sucede en la mayoría de nuestros países del tercer mundo, hemos sido formados en medio de violencia, necesidades, alcoholismo, malos ejemplos. Y todos sabemos lo difícil e imposible que es cambiar esta forma de pensar. Es muy complicado. Cuánto quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero no podemos quitarnos de encima el pasado por nosotros mismos. No podemos quitar las experiencias que nos marcaron, así que menos la memoria de ellas. Pero la forma en que el Señor resuelve este asunto lo hace por intermedio y solo por la cruz del Calvario. Y después de la cruz del Calvario lo resuelve con el nuevo nacimiento, con la cruz del Calvario y el nuevo nacimiento. Toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, muestra que Dios no presta atención a lo que una persona hizo antes de creer en Él. El Señor no presta atención a lo que esta persona, usted o yo, hicimos antes de creer en Él. Busque desde Mateo 1 hasta Apocalipsis y no encontraremos ni un versículo que indique la manera en que debemos de terminar con nuestro pasado. Es muy importante que usted entienda esto. Las epístolas donde nuestra maldad pasada es sacada a la luz nos muestran lo que debemos hacer desde el momento de ser salvos en adelante, no lo que debemos hacer con nuestro pasado. Los libros de Efesios, Colosenses, Primera de Tesalonicenses mencionan el pasado, pero no solo nos muestran cómo debemos salir adelante, cómo debemos seguir. Usted recordará que alguien le preguntó a Juan Bautista qué debía hacer. Y Juan le contestó: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene alimentos, haga lo mismo. No se refirió al pasado, sino al futuro. Ciertos recaudadores le hicieron la misma pregunta y él les contestó: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y a los soldados le respondió: no hagáis extorsión a nadie, ni toméis nada mediante falsa acusación. Ahí está en Lucas, léalo, Lucas capítulo 3, del 10 a 14. Esto muestra que Juan el Bautista, al predicar el arrepentimiento, hacía énfasis en lo que se debe hacer a partir de ese momento, no en lo que se debe hacer con las acciones del pasado. Pablo, el apóstol Pablo, en sus epístolas,
hace énfasis en lo que debemos hacer en el futuro, porque todo nuestro pasado, escuche bien, todo nuestro pasado ha sido cubierto por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si erramos aún un poco en este asunto, corromperemos no solamente el Evangelio, sino también el camino del Señor, el camino de arrepentimiento y la restitución. Doctrinas muy arraigadas en nuestra iglesia actual, tales como la ley de las generaciones, la doctrina de bendiciones y maldiciones, son una desgracia para el Evangelio puro, pues ellas se saltan nada más y nada menos que la cruz del Calvario. Regresarse al pasado es destruir la obra de la cruz, y esto lo hace esta doctrina de las generaciones y esta doctrina de las bendiciones y maldiciones. Esto es algo muy delicado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Este texto que acabo de leer está en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Y aquí Pablo habla de la conducta que los creyentes tenían en el pasado, pero no les dice que deben resolver ese asunto, no lo dice. Mas ya habéis sido, dice la Escritura, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11. Lea el texto. Así que no resolvemos el pasado, sino cómo seguir adelante. El énfasis aquí no está en lo que debemos hacer con las acciones del pasado, porque tenemos un Salvador que ya resolvió este asunto totalmente. Una persona salva ya fue lavada, santificada y justificada. No hay maldición alguna, por más que la hayamos tenido en el pasado, que nos pueda alcanzar, porque ya fueron resueltas en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículo 1. Mire este texto tan maravilloso. Y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estos versículos no nos dicen lo que debemos hacer para poner fin a lo que está en nuestra carne, porque esto solo se da una vez y para siempre, cuando el Señor lo hizo con base en la rica misericordia de Dios, en el gran amor con el cual nos amó, en la preciosa y grandiosa cruz del Calvario. Dice Efesios 4, 17, 24, refiriéndose también a nuestra condición en el pasado. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Vuelvo a leer esta parte tan hermosa, mire. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira. Esto se refiere a nuestro futuro. No nos indica que debemos eliminar la falsedad que teníamos en el pasado, sino que de ahora en adelante no debemos seguir practicando el pasado. Es de ahora en adelante. Efesios 4, 25, la parte B al 27 dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra indignación, ni deis lugar al diablo. Estos versículos tampoco se refieren al pasado, sino al futuro. Efesios 4:28, la parte A dice: el que hurta, no hurte más. Pablo no dijo que el que hurtaba debía devolver al que había hurtado. El énfasis todavía está en el futuro. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Así que es muy importante entender lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Todo nuestro pasado fue resuelto en la cruz del Calvario, y ahora, nacidos de nuevo, estamos viviendo otro tipo de vida. Mirar hacia el frente, hacia adelante. Veamos un segundo punto. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo proceder con el pasado. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo proceder con el pasado. Entonces, ¿qué debemos hacer con los hechos de nuestro pasado? Un punto A. Se debe eliminar completamente todo lo relacionado con los ídolos. De ahora en adelante hacia el futuro debemos eliminar completamente todo lo relacionado con los ídolos. En 1 de Tesalonicenses 1:9 dice: os volvisteis de los ídolos a Dios. Os volvisteis de los ídolos a Dios. Cuando una persona cree en el Señor, debe desechar todos los ídolos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cuando el apóstol Juan se dirigió a los creyentes, dijo en 1 de Juan 5:21: hijitos, guardaos de los ídolos.
podemos ver que este asunto no es tan simple como algunos piensan. Debemos tener siempre presentes que Dios prohíbe que el hombre haga imágenes. No debemos pensar que algo hecho por el hombre tiene vida, porque en el momento que tengamos tal pensamiento, ese objeto se nos convertirá en un ídolo. Los ídolos no significan nada, pero si pensamos que tienen vida, caemos en un grave error. Por eso Dios prohíbe adorar tales cosas. Prohíbe aún más la más leve inclinación de nuestro corazón hacia esto. Inclusive, uno de los 10 mandamientos prohíbe hacer ídolos. El primer mandamiento de la ley de Dios lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 5 y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vuelvo a leer, este es el primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, versículo 9, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. No es cosa pequeña lo que implica este mandamiento, pero debemos entender muy bien este mandamiento, pues a muchos cristianos se les convierte cualquier imagen en un ídolo. Si leemos bien el mandamiento y decimos que toda imagen es un ídolo, como dice el mandamiento, y como muchos piensan que toda imagen es un ídolo, entonces hay unas preguntas que usted tiene que resolver. Si usted es de las personas que creen que toda imagen es un ídolo, entonces, ¿por qué usted tiene una cédula con una imagen? ¿Por qué muchos tienen en sus billeteras o en casa fotos de sus hijos y familiares? ¿Por qué Dios ordenó que construyeran 2 querubines sobre el arca sagrada si está prohibido venerar o construir imágenes? Porque el mismo Dios lo hizo. Además, recordando que los querubines son espíritus sin cuerpo humano, entonces, ¿cómo les construyeron un cuerpo? ¿Por qué los primeros cristianos y los apóstoles, en la dispersión por las persecuciones, escondidos en las llamadas catacumbas, dejaron plasmado en las paredes, en imágenes, toda la historia de la crucifixión del Señor Jesucristo? Los mismos apóstoles lo hicieron. ¿Por qué los primeros cristianos, para reconocerse y evitar la persecución o que fueran descubiertos, utilizaban una imagen, un pescado? Se colgaban una imagen, un pescado. Si eso es idolatría, todo tipo de imagen, entonces resuelva usted estas preguntas. Pero más grave, mire esto: si usted cree que todas las imágenes entonces son ídolos, ¿por qué el apóstol Pablo utilizó imágenes para predicar el evangelio? Porque el apóstol Pablo, es como si entrara uno a una iglesia católica, ve todas esas imágenes, y el apóstol Pablo hubiera utilizado unas de estas imágenes que seguramente usted dice que es idolatría, porque la utilizó para predicar el evangelio. Lean Hechos 17, versículo 16, mire lo que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Y el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Él notaba la religiosidad de este pueblo. Y versículo 23, por favor lea conmigo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, una imagen, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Noten que el apóstol Pablo está utilizando una imagen de los atenienses con un título del Dios no conocido y dice: de este es que yo vengo a predicarles, es a quien yo anuncio. Y miren lo que dice luego Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo utilizó una imagen de los atenienses, una imagen que era un dios para ellos, una escultura. ¿Por qué hizo eso? ¿No debería haberles dicho que no fueran idólatras? ¿Cómo utiliza Pablo una imagen de idolatría? ¿No debió haberles dicho que desaparecieran esas imágenes y las destruyeran? Porque Pablo tomó la imagen y dijo: de este Dios desconocido es de quien vengo a hablarles. Ahí lo dice Hechos 17:23, porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerles, a quien yo anuncio. Escuchen bien, es porque la idolatría no es tener imágenes, no tiene nada que ver con eso, porque eso sería imposible para usted y para mí. Estamos llenos de imágenes. Aún nuestras mismas iglesias cristianas están llenas de imágenes. Una cruz, un símbolo del Espíritu Santo representado como una paloma. Escuchen bien esto: idolatría es todo lo que Dios, es todo Dios. Idolatría es todo Dios que se haya sentado en el trono de nuestro corazón, no afuera, no afuera. Repito, idolatría es todo aquel Dios que se haya sentado en el trono de mi corazón, no afuera. El Señor lo que quiere es desplazar esos dioses en nuestros corazones para ser el único dueño de él. Es decir, las imágenes seguirán afuera, en nuestra casa, por nuestros familiares no convertidos. Y ese entonces no es el problema, esas imágenes no son el problema. Debemos eliminar lo que dejamos atrás, debemos eliminar de ese pasado esas imágenes que teníamos en nuestro corazón, y ahora que sea Cristo el Rey de nuestro corazón. Eso es un asunto de futuro. Yo no puedo arreglar los asuntos del pasado, pero sí puedo arreglar todos mis asuntos del futuro. Ahora que Cristo es el centro y el Rey de mi corazón, dejé toda imagen, aunque afuera estén, todos esos dioses del pasado. Es una cuestión de futuro. No es llegar, mis queridos, a la casa de mis familiares o de mis padres y destruirles sus cuadros. Eso no es dejar la idolatría.
¿Yo qué hago con hacer que quemen todos los cuadros si en el corazón de ellos esas imágenes siguen siendo sus dioses? Debemos llevarles a Cristo para que Él se convierta en el único ídolo de su corazón. Segunda de Corintios 6:16, que establece claramente que nosotros somos el templo del Dios viviente y que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, a menos que uno se vea obligado por alguna circunstancia especial. No es aconsejable volver a ese pasado. Si antes, escuche bien, si antes tenía a María, la Virgen María, como ídolo del corazón, pues seguirá viendo cuadros de María, incluso en su casa, en los libros. Pero ella abandonó para siempre el templo de su corazón. Ella ya no está en su corazón. Entonces no podemos ir a los templos a recordar a María y a tenerla y a estarla mezclando en el trono de nuestro corazón. Eso no puede ser. Muchos que se dicen ser cristianos y aún cristianos auténticos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, siguen teniendo a María en el trono de su corazón. Eso es idolatría, eso es idolatría. Tenemos que sacarla y dejar solamente a Cristo en el trono de nuestro corazón. Entonces, es la vida nueva que comienza en el mismo momento que Jesús se volvió en nuestro Salvador. No podemos regresarnos a lo que sucedió en nuestro pasado. Es un error que destruye la obra de la cruz del Calvario. Hebreos el capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Basta ya del pasado, no echando otra vez el arrepentimiento de obras muertas clavadas en la cruz del Calvario. Basta ya de traer recuerdos de bendiciones y maldición del pasado. Basta ya de la ley de las generaciones. Basta ya de esa regresión, de ese pasado, porque es destruir la cruz del Calvario. Cristo ya está sentado en el trono de nuestro corazón y lo que nos importa es lo que Cristo está haciendo de aquí en adelante, haciéndonos a la imagen, el Padre haciéndonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el mejor presente y mejor futuro que tenemos. Amén. Veamos un punto B. Un punto B para terminar con el pasado y seguir adelante. Debemos eliminar los objetos de magia. Debemos eliminar los objetos de magia. Usted dice, pero no, yo nunca he estado metido en esto. Vamos a ver en qué hiciste muchos cristianos. Hechos 19:19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Este es otro asunto que los creyentes deben repudiar y ponerle fin. Lo que estos hombres hicieron no fue el resultado de una orden o una enseñanza, sino de la labor de convencimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó de una manera tan prevaleciente que los efesios trajeron todos los libros de magia que poseían y hallaron que su precio era 50,000 piezas de plata, una suma bastante considerable. Ellos no vendieron sus libros, ni los dejaron por ahí guardados, ni cogieron eso para dar dinero a la iglesia, sino que los quemaron. Si Judas Iscariote hubiera estado presente, lo más probable es que no lo hubiera permitido, porque el valor de esos libros eran más de 30 piezas de plata con las cuales él vendió al Señor Jesús, y se había podido, él había dicho, y esto se había podido dar, venderlos, y esto se había podido dar a los pobres, pero el Señor estaba contento, el Señor, de que se hubieran quemado. Bien, aparte de lo que mencionamos anteriormente, también se encuentran otros ídolos que necesitamos eliminar. Estos están claramente conectados
con los pecados, tales como, escuche bien, juegos de azar, libros y cuadros o fotografías obscenas. Esto se debe destruir y quemar. Muchos cristianos todavía prestan atención a la rueda de la fortuna, a la lectura de la mano, a la suerte, a todo lo que tenga que ver con adivinación. Y escuche, y muchos todavía están ligados con el horóscopo. Está prohibido. Debemos terminar con todo aquello que esté en la esfera de la idolatría. Debemos romper por completo toda atadura que tengamos con los ídolos. Yo quiero que usted lea el siguiente texto tan tremendo, Segunda de Reyes 23:5. Dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban inciensos a Baal, al sol y a la luna. ¿Y qué más dice? Y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Qué hace un cristiano con los signos del zodiaco? ¿Qué hace creyendo todavía eso? ¿Qué hace un cristiano preguntando de qué signo es usted? Tenemos que terminar con el pasado y mirar que estamos preparados. No debemos de resolver ya el pasado, sino empezar a mirar como Cristo ve el futuro. Si pudiera ver el futuro como Jesús lo ve, entonces esto sería totalmente diferente para usted y para mí, porque es la obra de Cristo en el presente, en mi futuro, lo que tengo que mirar. Una vez que aprendamos la lección, no la olvidaremos por el resto de nuestra vida. Debemos darnos cuenta de que ser cristiano es un asunto práctico. No solo es ir a la iglesia a escuchar sermones, no solamente es eso, sino una vida de conversión diaria. De aquí en adelante, la obra de Cristo, el pasado, ya no puedo traerlo a mi presente. No puedo ir a orar por el pasado, ni a vuelvo a enfatizar, esta mala doctrina de la ley de las generaciones, o de bendiciones y maldiciones, o liberarme del pasado, o liberarme de maldiciones del pasado. Eso es destruir la cruz del Calvario, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Debemos de ver hacia adelante. Se terminaron todos estos signos de magia, de adivinación. No más. Usted no es de ningún signo del zodiaco. Su signo es el Espíritu Santo. Su signo es el amor. Punto C. Debemos dejar de ser persuadidos por el mundo. Esto es muy importante. Debemos dejar de ser persuadidos por el mundo. ¿Cómo así que la Biblia nos habla claramente de lo que pasa con el corazón del hombre no nacido de nuevo, no creyente, y nosotros dejamos que la corriente del mundo nos vaya arrastrando poco a poco y no cortemos con eso? ¿Cómo es posible que veamos cómo era nuestro corazón antes? Era un corazón de piedra, de donde salían todos los pecados, y sigamos atados al corazón de piedra, no dándonos cuenta que tenemos ahora un corazón de carne que no peca, donde Dios habla. ¿Cómo es posible? Mire cómo era el corazón pasado, el corazón que usted tenía. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Cómo pueden muchos cristianos ser fanáticos de las novelas donde pulula el adulterio, la destrucción de hogares? ¿Cómo pueden aceptar muchos cristianos y discutir? ¿Cómo pueden aceptar sobre el aborto y diciendo que tienen que aceptar incluso las 3 cosas que propone la Corte Constitucional? ¿Cómo pueden los cristianos aceptar la eutanasia y se imaginan, no, aquel pobre viejito que está adolorido? ¿Cómo pueden aceptar la eutanasia? ¿Cómo pueden aceptar la violencia, el homosexualismo? ¿Cómo pueden? No podemos cambiar el pasado
donde aceptamos tales cosas. En el pasado sí, era lógico, pero sí podemos comprender que esos errores del pasado, esos pecados fueron llevados por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y entonces nuestro futuro es la aceptación de la vida y la palabra del Señor. Es cortar con el pasado para vivir la vida del Señor, y eso solo es posible creyéndole al Señor. Si el Señor va contra esto, el Señor de la vida va contra el aborto, la eutanasia, el homosexualismo, va contra todo eso, entonces usted y yo debemos de pensar muy diferente, muy diferente. A partir de hoy yo pienso lo que Cristo piensa, otro piensa por mí. Cristo es el Señor. Nuestro futuro y nuestro presente cambiaron por la obra de Cristo y la obra de resurrección y su vida en mí. No debemos volver o aceptar la sutileza del vómito que nos vende el mundo. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No podemos entender mal esto. No podemos aceptar las cosas que salían del corazón de piedra, porque no tenemos un corazón de piedra, tenemos un corazón de carne, puesto por Dios, un corazón santificado, y los pensamientos nuestros no son y no deben de ser los nuestros, sino los pensamientos de Dios. Debemos renunciar al pasado, pero mirando hacia el futuro. No podemos arreglar el pasado, no podemos arreglarlo, no podemos ir a orar por el pasado, no podemos hacer nada. Hay que mirar hacia adelante como Cristo lo propone. Un punto D: debemos pagar nuestras deudas. Debemos pagar nuestras deudas. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. La reacción de Zaqueo fue producto de una enseñanza. No fue producto de una enseñanza, sino de la labor del Espíritu Santo. Si no hubiera sido así, él habría pagado estrictamente lo que debía. Zaqueo dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos en este caso el principio que debemos aplicar. Cuando leemos la Biblia debemos entender que lo que abarca no es una enseñanza solamente, sino el resultado de la guía del Espíritu Santo que hace reaccionar al cristiano. Si usted, antes de ser cristiano, extorsionó, engañó o hurtó, o obtuvo por medios ilícitos, deshonestos, algo que usted no era suyo, ahora tiene que compensar por el daño de una manera apropiada. Esto no se relaciona, escuchen bien, esto no se relaciona con el perdón de pecados que usted recibió del Señor, sino con el testimonio. Supongamos que antes de ser salvo, yo haya hurtado 100,000 pesos y no haya resuelto este asunto. ¿Cómo puedo, después de haber recibido al Señor, predicar el Evangelio a aquella persona a quien robé, a aquella persona a quien le quité los 100,000 pesos? Pues tengo que hacer es ir y resolver el asunto con esta persona. Ella se va a impactar y ahora sí me va a escuchar, y entonces esta persona puede incluso recibir a Cristo como Señor y Salvador. No hay duda alguna de que recibí el perdón, pero no tengo un testimonio apropiado delante de los hombres. No puedo decir: Dios ya me perdonó y no importa si no pago. No, este asunto determina en mi vida de testimonio. Recordemos que Zaqueo, por causa de su testimonio, devolvió cuadruplicado lo que había hurtado, y todos murmuraban. Yo trabajaba con el gobierno, algunos ya lo saben, y yo busqué a un hombre y vivía haciendo muchos decomisos, y buscaba siempre a un hombre que era terriblemente deshonesto. Ese hombre, como yo controlaba la leche de Bogotá, ese hombre era
terrible, terrible. Eso era más agua que leche y vendía por todo lado. Y yo vivía decomisándole, nada lo arreglaba, nada. Un día llegué a la oficina y me lo encontré ahí. Y yo dije, hola, ¿qué estás haciendo aquí? Y me le dije, ¿quién te trajo? ¿Cuál de mis compañeros te trajo? ¿Quién te trajo? No, nadie. No, pero ¿usted qué hace acá? No, es que vine aquí a Jurídica a hablar algún asunto. Pero, ¿y usted, si nunca lo habíamos podido traer, quién lo trajo? Y él se me acerca y dice, no, es que me sucedió algo tremendo. Cuénteme. Es que conocí al Señor Jesucristo y estoy emocionado, es tan tremendo, estoy tan emocionado de haberlo conocido que vengo a arreglar todos mis asuntos, vengo a pagar todas las multas que debo, vengo a terminar con todo eso malo que hice. ¡Wow! Este hombre entendió. Él había podido quedarse allá y vivir una vida tremenda y especial y saber que Cristo llevó todos los pecados de él en la cruz del Calvario, pero ahora estaba levantándose para dar testimonio de que Cristo realmente lo había cambiado y estaba arreglando sus deudas. Hermanos y hermanas, ¿han hecho algo mal o han sido injustos con alguien antes de convertirse en creyentes? ¿Deben dinero a alguien? ¿Se han llevado algo que no les pertenece? ¿Han adquirido algo de una manera deshonesta? Si tienen la oportunidad de resarcir, hagan. Si no hay manera de hacerlo, ya sea porque al que defraudó quizás ya se murió, quizás no esté o no sepa ni de dónde se encuentra, si se hace imposible resarcir, su actitud en un futuro está en vivir honestamente y en enseñar honestidad a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. Yo tenía un amigo, digo tenía porque hace muchos años no lo veo, y él era un sicario, y él cuando lo contrataban se subía, era con el que manejaba la moto, era el parrillero, se iba a entrenar. ¿Y sabe cómo entrenaba? Iba y buscaban indigentes, personas de la calle, que viven en la calle, y los mataba, entrenando, solo para ir a asesinar para quien le habían contratado. Este hombre mató, se le perdió la cuenta de cuánta gente mató. Pero un día, estando en la cárcel, y no entró por asesinato, sino por un robo, estando en la cárcel, allí conoció al Señor Jesucristo. Él salió y ya no podía volver a Medellín, de donde era, porque sabía que lo iban a matar. Entonces él se vino a Bogotá, iba caminando por un sitio donde hay muchas personas que viven en la calle, muchos de los que él mató, y él iba caminando cuando de pronto un sentimiento afloró en su corazón impresionante. Cuando se quedó mirando a estos muchachos de la calle, se atacó a llorar y se les tiraba, se arrodillaba, los abrazaba y les pedía perdón. Un nuevo sentimiento afloró en su corazón puesto por el Señor, un sentimiento tremendo, y el Señor le dio un ministerio increíble. Él fue y pidió ayudas a muchos, envió cartas, pidió ayudas, consiguió una casa y empezó a sacar indigentes, personas de la calle, y llevarlos a vivir para restaurarlos, y empezó a abrir casas en muchos lugares, y es un apasionado. Algunos el Señor va y hace que enfrenten la justicia. Otros el Señor hace como lo hizo con este amigo Carlos, lo puso a trabajar para tener un futuro restaurando y viviendo para aquellos a quienes les causó daño. Un punto E: debemos poner fin a los asuntos que no se hayan resuelto. Debemos poner fin a los asuntos que no se hayan resuelto. Cuando una persona se salva, seguramente tendrá muchos asuntos seculares inconclusos que le estorbarán para seguir al Señor. Otro caso bíblico donde se alude al pasado: un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
A esto el Señor respondió: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Uno encuentra varias alusiones a la muerte. La primera, cuando el Señor dijo acerca de los muertos que están muertos espiritualmente sin Cristo. Y ahora este texto donde se refiere al padre de este hombre. A los ojos de Dios, todos los que están en el mundo están muertos, separados de Dios. El Señor, en cambio, le dice a este hombre que debía seguirlo y dejar que los muertos enterraran a sus muertos. Con esto no quiero decir que los nuevos creyentes no deban encargarse de los funerales de sus padres. Cuando Jesús dice que los muertos deben de enterrar a sus propios muertos, quiere decir que uno debe abandonar los asuntos inconclusos, ya que si espera hasta que los haya resuelto para entonces sí creer en el Señor Jesucristo, jamás tendrá tiempo. Algunas personas dicen: no, yo quiero dedicarme cuando tenga dinero, entonces voy a hacer una casa, cuando tenga dinero voy a servir a los pobres, cuando tenga dinero, cuando termine estas cosas, entonces sí seguiré al Señor Jesucristo. Había un amigo mío, un estadounidense, y él nos contó alguna vez que estaba estudiando en la universidad. Ya él era cristiano, y uno de sus profesores era un judío. Y él se preguntó: ¿qué pensará este profesor mío acerca de Jesús? Porque él sabía que los judíos no creían en el Señor Jesucristo. Entonces esperó que se fueran todos los compañeros. Además sabía que este profesor judío era terrible, sobornaba a las mismas estudiantes para tener relaciones con ellas. Era un hombre adúltero, era un tipo terrible. Él se le acerca y le dice, cuando todos se han ido: profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, pero no sé si le vaya a molestar. No me va a molestar a que me pregunte. Profesor, ¿qué piensa usted del Señor Jesucristo? Y él se impactó ante la respuesta de este profesor judío. Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Mesías que hemos estado esperando. Jesucristo es Dios mismo. Es el Salvador del mundo. Es el Mesías que el pueblo de Israel ha estado esperando. Ese Jesucristo. Y mi amigo, absorto con la respuesta de este judío: pero usted se está burlando de mí. No, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mi amigo se queda impactado y dice: perdóneme lo que le voy a decir, pero ¿cómo usted, si sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías esperado? Excúseme, lo conozco a usted es un tipo adúltero, usted es un tipo borracho, usted es terrible. ¿Cómo, sabiendo esto, usted no entrega su vida al Señor Jesucristo? Y el judío le dijo: bueno, por una simple cosa, todavía no quiero porque sé que entonces si entrego mi vida a Cristo, voy a dejar todo lo que tengo, todo lo que hago, toda esta vida que me gusta. Más adelante voy a entregar mi vida al Señor Jesucristo. Solo que la desgracia vino como 2 semanas después. Este judío tuvo un accidente y murió en el accidente. Si usted espera resolver los asuntos del pasado, resolver tantas cosas inconclusas para seguir al Señor Jesucristo o para obedecer al Señor Jesucristo, está muerto. No es que los creyentes nuevos deban olvidarse de sus familiares cuando dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, sino que no tienen que esperar hasta haber arreglado todos los asuntos terrenales para seguir al Señor. Muchas personas desean primero resolver todos estos asuntos para de pronto sí creer en el Señor, pero si hacen esto, no llegarán a creer en Él. ¿Cómo es posible? Una amiga me llamó y me dijo que uno de los grandes comediantes de nuestro país, un hombre tremendo, muy conocido en nuestro país, se había convertido a Cristo y que estaba testificando en iglesias. Entonces me dio el teléfono, yo lo llamé y le dije:
supe que habías conocido al Señor Jesucristo. Sí, lo conocí, ahora estoy yendo a una iglesia. ¿Puedes venir a testificar en nuestra iglesia? Sí, claro, solo que déjame 2 semanas porque mi mamá murió y estoy en todo este asunto del entierro, pero en 2 semanas llámame, yo voy. Resulta que este hombre, este gran comediante, trabajaba en una de las de los canales de televisión muy importantes de nuestro país. Él fue al canal y contó que se había convertido al Señor Jesucristo, pero resulta que todos los chistes, todo lo que le encantaba a la gente era la vulgaridad de este hombre con sus chistes. Cuando allí en el canal de televisión supieron, lo llamaron y le dijeron: bueno, está bien que hayas conocido al Señor Jesús, como tú dices, está bien que tu vida haya cambiado, pero creemos que ya no nos sirves. No nos sirve porque entonces vas a cambiar todos tus chistes, todas tus cosas, y nosotros no queremos esos chistes sanos que tú vas a traer ahora. Así que si tú sigues en eso, nos dices y tendremos que terminar con tu contrato. Como a las 2-3 semanas yo pensaba llamar al amigo, pero un día puse el canal y lo vi en uno de los programas de comedias, de chistes que se conocen en nuestro país, y lo escuché con semejantes vulgaridades tan tremendas. Dije: no voy a llamar a este hombre. Y actualmente es un hombre muy conocido, un hombre vulgar, terrible, terrible. Y habla de Jesucristo. No resolvió sus asuntos del pasado, y sus asuntos del pasado le están impidiendo seguir a Cristo. Si usted no resuelve los asuntos del pasado, si usted todavía sigue con cosas que quiere, sueños que quiere seguir, y Jesucristo no es el centro de su vida, entonces usted está terriblemente equivocado. Termino este maravilloso texto que nos habla, donde tenemos que tener puesta la mirada en el Señor Jesucristo para ser unos cristianos victoriosos. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Entienden, mi hermano? Basta del pasado. Basta del pasado. Basta de aceptar este tipo de doctrinas tan terribles que nos tratan de llevar al pasado, como la ley de las generaciones o bendiciones y maldiciones. Tenemos que darle el valor a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario quedó clavado nuestro pasado, todo nuestro pasado. Así que nuestra vida gloriosa está en lo que el Señor hace de aquí en adelante. Usted tiene que tener puesta la mirada en el Señor Jesús y todo el propósito que tiene para su vida presente y para todo su futuro. ¿Sabe cuál es el propósito del Señor para su vida y para mi vida? Hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Toda bondad, toda dulzura, toda pasión, todo amor, todo eso es lo que va a ser diariamente transformando nuestra vida en el fruto del Espíritu Santo. Tenemos un presente y un futuro glorioso. Tenemos entonces que renunciar al pasado, no volver al pasado como el perro vuelve a su vómito que leímos allí en 2 de Pedro, sino mirar todo lo que el Señor tiene para nuestro futuro. Olvídese, dice la Biblia: no traigáis en memoria cosas del pasado. Lea Isaías 65, 17 al 23. No traigan a memoria cosas del pasado, porque todas las cosas son hechas nuevas. Aquí hago cosa nueva. Así que por favor renuncien ya al pasado y dejen que la vida de Cristo fluya para siempre.
tenemos un glorioso presente y un glorioso futuro. Tenemos la oportunidad de tener la mente de Cristo. Todo el pasado es desplazado por la vida de Cristo, por la vida de Cristo. Así que basta ya del pasado. Amén. Dios los bendiga. Así es, así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida, un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas, cosas por las cuales tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza. Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna. Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel, en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos sirvamos, celebremos y adoremos al único, digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. Al caminar, tú eres mi fuerza y la esperanza que me sostiene. Eres la vida en mi ser. Sin ti no existo, lo eres todo en mí. Ahora vamos a uno de los momentos también especiales.
En Mateo 6:3 dice, mas cuando des tu ofrenda, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, para que sea tu ofrenda en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Bendito sea mi Dios que nos ha dado esta oportunidad, Señor Dios, de ofrendar de lo que nuestro corazón pones en nuestro corazón. Ahora, mis hermanos, tomen su ofrenda en su mano y álcenla para que Papito Dios, el que está viendo lo que propusiste en tu corazón, sea recompensado. Señor, gracias, Señor, oh Dios, por la bendición que has puesto, Señor, oh Dios, en nuestro corazón y que está en nuestra mano, Señor. Bendícela, Padre Santo. También te pedimos, Señor, en este momento, Padre, que bendiga, Señor, a aquellas personas, Señor, oh Dios, que tú sabes, Señor, que por motivo, Señor, oh Dios, de esta situación han quedado sin empleo. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, que seas tú supliendo, Señor, esa necesidad, que se abran las puertas, Señor, oh Dios, de los empleos para esta persona. Padre, y aquel, Señor, oh Dios, que no tiene, Señor, sabemos que tú suples su necesidad. Gracias, Señor, y el que no tiene, también, Señor, suple su necesidad, porque sabemos, Señor, oh Dios, que tú eres el único que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso, Señor, no estamos tristes, porque sabemos, Señor, que tú suplirás todo y estás supliendo todo lo que nos hace falta. Gracias, Señor, por darnos la bendición de tenerte a ti, Padre Santo, porque tú eres la bendición. Gracias, Señor, por lo recibido de ti. Y sabemos, Señor, que tú no has visto justo desamparado, ni sus hijitos que mendiguen pan ni mendigan nada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No te rindas si no puedes detener la tempestad, trasladar una montaña, cambiar la sociedad. Porque puedes transformar la vida de alguien más. Con tu amor, con tu sonrisa, el mundo cambiarás. Puedes cambiar tú, aunque cueste comenzar. Y al verte cambiar, alguien más lo intentará. Y uno aún así, corazón por corazón, irá cambiando el mundo, será un lugar mejor. No te rindas si no puedes poner fin a la maldad.
detener todas las guerras, revertir lo que está mal. Lo puedes lograr, porque puedes hacer algo. Lo puedes lograr, que va mucho más allá. Transformar tu propio mundo, dando amor a los demás. Puedes cambiar tú, aunque cueste comenzar. Y al verte cambiar, alguien más lo intentará. Y uno a uno así, corazón por corazón, irá cambiando el mundo, será un lugar mejor. Puedes cambiar tú, aunque cueste comenzar. Y al verte cambiar, alguien más lo intentará. Y uno a uno así, corazón por corazón, irá cambiando el mundo, será un lugar mejor. Y uno a uno así, corazón por corazón, irá cambiando el mundo, será un lugar mejor.